Más y Más Podcast. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de Supermercados Más y Más que nace con motivo de la celebración de nuestros 90 años contigo. Aquí encontrarás diferentes temáticas como sostenibilidad, salud en todas sus vertientes, así como realidades de nuestros productos kilómetro cero contadas por sus protagonistas. Hola, soy Carmen Ordiz y en este episodio de Queremos Ayudarte tengo la visita más que especial porque ella es la segunda de Bea Food Coach. Bea es certificada por el IN, asesora nutricional y además muy activa en redes sociales. Dejaremos en la cajita de descripción su última visita en este podcast. Gracias, Bea, lo primero de todo por tu tiempo y por tu conocimiento. Gracias, Carmen, por invitarme y gracias a todos los que nos escuchan en este podcast. Una vez más. Pues como decimos, el nombre del podcast es Queremos Ayudarte, una iniciativa de Supermercados Más y Más a la cual tengo la suerte de poner voz, que ya sabes que me encanta. Y hoy queremos poner voz a un tema que tú tratas con frecuencia, que es la inflamación. En ocasiones la inflamación lo llevamos solamente a, pues se nos puede venir a la mente, golpe, tomarme un antiinflamatorio, pero parece ser que está más presente en la vida de muchos de lo que creemos. Sí. Quiero preguntarte, ¿qué es la inflamación? Bueno, la inflamación es cuando tenemos estamos inflamados constantemente por causas diversas, ¿no? Y la inflamación puede ser de los órganos vitales y todo esto viene por el estrés, ¿no? Por el estrés, por la falta de sueño, por la falta de ejercicio, por todas esas historias que nos contamos siempre sobre todo lo mal que van a salir las cosas y nos produce pues una incertidumbre que nos mantiene constantemente en estado de alerta y nos produce pues inflamación. Esa inflamación que es sostenida en el tiempo lo que da lugar es a enfermedad, ¿no? Nosotros sí que estamos preparados para que haya esa inflamación y el cuerpo está diseñado de forma natural para poder hacer frente a esa inflamación momentánea, ¿no? Momentánea de algo, de una circunstancia específica, pero no está preparado para lo que hablábamos antes, una inflamación sostenida en el tiempo, que es a lo que estamos sometidos muchos de nosotros, ¿no? Con ese estrés constante por el estilo de vida al que hemos adoptado como normal, que hemos normalizado, ¿no? Pues a través de trabajos muy exigentes, de jornadas muy largas de trabajo, de todas las responsabilidades en casa, de los niños, de viajes, de pues todo este estilo de vida que nos hemos montado, que no apoya para nada esos hábitos que nos mantienen en un estado óptimo para poder mantener esa inflamación bajo control. Y esta inflamación debemos aprender a reducirla a través de unos buenos hábitos de vida. Y estos buenos hábitos de vida son varios, pero todos parten del mismo sitio, ¿no? De un nivel alto de conciencia sobre las decisiones que tomamos en todas las áreas de nuestra vida. Porque al final lo que nos causa estrés y por consiguiente esa inflamación es nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son los que nos producen unos sentimientos, unas emociones, ¿vale? Y esas emociones son las que dan lugar a unas acciones y a un estado interior. Por lo tanto, tenemos que cuidar esos pensamientos, tenemos que redirigirlos, tenemos que ser observadores de nuestros pensamientos y redirigirlos en positivo para que nos ayuden, para que nos beneficien, para que jueguen a nuestro favor y mantengamos los niveles de estrés, de cortisol, por lo menos en equilibrio. No digo que no los tengamos, porque es casi imposible no tenerlos con el estilo de vida que decimos que tenemos, pero por lo menos mantenerlos en equilibrio. ¿Cómo lo hacemos?
a través de una práctica de meditación, a través del yoga, bueno, a través de otras artes marciales, tai chi, en fin, hay muchas técnicas que nos ayudan a rebajar esos niveles, a concentrar toda nuestra atención en algo y poder desconectar un poco de todos esos pensamientos recurrentes que nos asaltan constantemente y sobre todo, pues eso, a poner solución a los problemas y no estar en una rueda de hámster dándole vueltas a las mismas cosas. Y lo que decíamos antes, poniéndonos casi siempre en el peor de los escenarios, que científicamente dicen, está demostrado que solo el 92% de las veces que pensamos que algo va a salir terriblemente mal, no sale así de mal. O sea, que digamos que solo un 8% de las veces que imaginamos que las cosas van a salir mal, salen realmente así. Luego, no merece la pena estar todo el día pensando, pues mi hijo va a suspender, mi hijo no va a ser nada, me van a echar del trabajo, mi jefe no está contento, el aumento de sueldo nunca va a llegar. No podemos estar viviendo siempre en el futuro, viviendo siempre en el pasado. Debemos, para rebajar esos niveles de estrés, vivir aquí y ahora. Y eso no es fácil, pero es posible. Hablaste del cortisol, que era algo que muchos no habíamos oído hasta hace poco y ahora es pan nuestro de cada día. ¿Por qué tenemos estos niveles tan altos de cortisol? Hablamos del estrés, hablamos de una vida sedentaria. ¿Influye la alimentación en ese cortisol? Influye la alimentación, claro, en la medida que nosotros durmamos mal, por ejemplo, ¿no? Pues por el nivel de estrés también acumulado. Pues el cortisol se eleva y además por el día estaremos tirando de una alimentación basada en procesados o alta en cafeína, en estimulantes, excitantes. Y por lo tanto todo eso contribuye a que los niveles de cortisol también se eleven, ¿no? Además de lo que ya es el nivel alto habitual por el estilo de vida que decimos que llevamos y que raramente somos conscientes de él porque estamos programados para ser productivos constantemente y lo tenemos como a honor el decir, no me paro a saludarte que no tengo tiempo, que voy muy apurada, que es que no puedo, que es que no llego. Lo tenemos como un gran valor, ¿no? Decir lo ocupadísimos que estamos. Y bueno, pues eso, yo creo que lo que tenemos es que pensar que a esta vida no hemos venido solamente a tener los niveles de cortisol constantemente elevados, que es normal producir, ser buenos en nuestro trabajo, pero que tenemos también que saber poner límites en nuestra profesión, saber poner límites en nuestras relaciones, para saber cuándo decir que no, lo siento, hoy no te acompaño porque tengo que descansar, ¿no? Muchas veces pues no queremos quedar mal con con aquel, etcétera, etcétera. Y entonces pues no sabemos poner límites y decimos que sí a todo el mundo, a la amiga, al novio, a todo el mundo para no quedar mal, ¿no? También eso tiene que ver con la autoestima. Pero tenemos que aprender a poner límites en todas las áreas de nuestra vida y priorizar ese espacio de tiempo para nosotros en el que nos cuidemos, en el que podamos descansar, en el que podamos hacer esas cosas que nos nutren a nivel interior, ¿no? Dar un paseo con un amigo relajadamente, ver una película, estar solos, leer, no sé. Yo no sé si lo oí en una charla que diste en el Espacio 360, que hablabas del 8-8-8, por ejemplo, 8 horas las que se duerman, ¿no? 8 horas para el trabajo y 8 horas en las que sería la familia, el ocio, el autocuidado. A veces nos olvidamos de ese autocuidado, ¿no? Que yo lo veo en tus redes sociales muchas veces y digo, mira, esta semana me tengo que dar un poquito de atención porque quizás no me estoy dedicando todo el tiempo que necesitaría. Y cuando te ves pillado de ese autocuidado, de ese tiempo para ti, de esos decir nos, o el controlar, digamos, ese estrés, ya sea laboral, ya sea por otros motivos, solemos tender
a irnos a la nevera, que nuestras decisiones en la cesta de la compra sean peores, a sentirnos más hinchados muchas veces. Me atrevo a afirmar, y yo creo que por lo que dices, por lo que dice la comunidad científica, que esos momentos de malestar emocional nos llevan a una decisión nutricional negativa y, por tanto, a encontrarnos peor. Y esto hay gente que vive continuamente con ello. Entonces, esa inflamación crónica se puede decir que nos lleva a enfermar y a no tener una adherencia a una dieta saludable. Por supuesto, por supuesto. Bueno, la inflamación de la que hablábamos viene de un compendio de varias áreas diferentes en desequilibrio, ¿no? Y una de ellas, por supuesto, es la alimentación. Como decíamos antes, cuando estamos estresados y estamos cansados, no nos damos espacio para tomar buenas decisiones, para organizarnos bien en la comida, para priorizar nuestra alimentación, y comemos cualquier cosa, comemos de pie, comemos un pincho, comemos cualquier cosa de cualquier manera, ¿no? No nos damos... no somos conscientes de la importancia que tiene el pararnos a sentarnos a comer, aunque solo sean 10-15 minutos, pero alimento nutritivo. Yo misma hay veces que tampoco tengo mucho tiempo al mediodía para comer, pero no se trata de planificar, de tener el alimento adecuado, que nos dé la energía adecuada, combinarla de la manera que nos guste, porque claro, tampoco podemos comer algo como una medicina, sino que tiene que haber placer en lo que comemos, por supuesto. Pero cuando estamos en medio de una vorágine de estrés, en medio de un día laboral muy agitado, debemos de priorizar un alimento de calidad, un alimento nutritivo, y eso no tiene por qué ser muy elaborado y tener que ser muy cocinado. Una ensalada con proteína, con algo de carbohidrato integral, si nos gusta o si encaja con nuestras necesidades energéticas. Y alimento fresco es una combinación rápida y que se puede alinear fenomenalmente bien, que disfrutas y que te da la energía adecuada para seguir un día de trabajo pues intenso, ¿no? Y que sea ligerito pero nutritivo, y si ves que no llegas a la cena, pues a lo mejor te puedes tomar algo a media tarde, algo también nutritivo, unos frutos secos o una fruta o demás en tu trabajo, para no llegar súper apurado a la cena y arrasar con todo lo que hay en la cena, que es lo que muchas personas sufren, ¿no? Ese hambre emocional nocturno, al llegar cansados, destrozados, estresados, malhumorados, porque no todo ha salido como querían, o porque en la vida todos los días surgen imprevistos que no son agradables. El día que no hay ningún imprevisto desagradable, pues bueno, podemos estar dando gracias, ¿no? Pero la vida es un compendio de cosas maravillosas y cosas pues un poco más incómodas y desagradables, ¿no? Pues una reprimenda de nuestro jefe, algo que hicimos mal. Somos humanos, todas estas cosas pasan. Lo que no podemos hacer es tomárnoslo como algo personal, ¿no? Tenemos que integrarlo de otra manera. Pero llegamos a la noche con toda esta acumulación de sentimientos negativos sobre si lo habremos hecho suficientemente bien, sobre todo lo que nos ha quedado pendiente para mañana, y entonces abrimos la puerta de la nevera y arrasamos con lo que haya, como para anestesiar esas emociones desagradables e incómodas. Y bueno, ya seas hombre o mujer, nos toca ayudar en la cocina, y entonces, después de arrasar con lo que haya en la nevera, nos ponemos a preparar la cena para la familia, o para, bueno, con quien convivamos, o realmente para nosotros solos, porque mucha gente arrasa con la nevera, pero luego tiene la sensación de que lo que tiene que hacer es cenar, ¿no? Y entonces se prepara la cena y luego te sientas a cenar con los demás, y luego empiezas a compartir el día, si no a discutir cosas del día, y ni siquiera te das cuenta de lo que estás comiendo.
Simplemente muchas personas se engullen. Entonces acabamos la cena y el asalto previo a la nevera, esa cena, y en muchas ocasiones, muchas de las personas con las que trabajo, la segunda parte de anestesiar esas emociones negativas es irse al sofá, ¿no? Y en ese sofá, con su Netflix, pues lo asocian con algo dulce, con unas galletas, con unos frutos secos, con unas palomitas, y entonces acabamos la noche llenos, hinchados, inflamados, con esa inflamación intestinal que nos mantiene incómodos, con una sensación de culpa por haber comido mucho más de lo que debíamos. Y bueno, pues esa inflamación intestinal sostenida también con el tiempo, pues no hace ningún bien a nuestro sistema digestivo, que acusa el malestar, y bueno, pues acabamos con problemas de permeabilidad intestinal, entre otras muchas dolencias digestivas. Por eso la importancia de deshacernos de ese hambre emocional, de cuestionarnos, de saber el por qué hay detrás de este asalto a la nevera. El ser conscientes de esta decisión que voy a tomar es buena para mí, el observarme desde fuera, como si yo estuviera observando a mi hijo que se está subiendo a una escalera para coger las galletas justo antes de cenar, ¿no? De la misma manera me puedo observar a mí y cuestionarme y redirigir esas acciones en otra dirección, porque sé que no son lo más adecuado. Entonces, bueno, todo esto es un trabajo que es lento, no es algo que podamos cambiar. Son patrones neuronales que están incorporados en nuestro subconsciente, que hacemos de forma automática hemos hecho durante mucho tiempo, y que cuando somos conscientes de que hay algo que tenemos que cambiar ahí, pues lo que tenemos que hacer es tener paciencia, ser compasivos con nosotros mismos, observar nuestro diálogo crítico, ese que nos está todo el día diciendo somos un desastre, ¿cómo he podido comer todo esto? Mira cómo me siento, me pasa todos los días. Todo eso no es constructivo, no nos ayuda, pero todo eso necesitamos, es un proceso que necesitamos ir cambiando poco a poco, lentamente, y que por eso los asesores nutricionales hacemos ese trabajo de acompañamiento para hacer este proceso mucho más amable, hacer a estas personas integrar la información adecuada y específica para sus necesidades, y además enseñarles a tratarse a sí mismos con cariño, porque esa es la base de un cambio sólido y permanente. Y en ocasiones, cuando hablamos de ese hambre emocional, que es un tema muy en auge también, ¿no? Muchas son fruto de todas las dietas restrictivas que hacemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Totalmente. Esas dietas, porque no sabíamos más ni mejor, ¿no? Entonces siempre hemos asociado bajar peso con ir a un profesional que te da una cuartilla con las reglas específicas sobre lo que tienes que comer, sino lo que tienes que pesar para comer. Y entonces tú sigues las reglas específicas, y eso funciona durante el tiempo de este acompañamiento y el tiempo en el que tú tienes unas reglas definidas que puedes seguir a rajatabla, y mientras te dure la fuerza de voluntad, por supuesto, ¿no? Pero cuando estamos restringiendo, nuestro cuerpo está sintiendo, pues eso, siente como que está habiendo una época de hambruna, ¿no? Él lo siente así. Y entonces, en cuanto bajamos esos kilos, ¿no? Ponte que bajamos nuestros 10 kilos con esas reglas que nos han dado, nos han pesado, estamos contentísimas, y ahora nos dicen que ya, bueno, pues hemos llegado a nuestro objetivo, y entonces nos dejan de acompañar. Pero normalmente cuando seguimos esas dietas restrictivas, nadie nos enseña a ser autosuficientes, a saber lo que necesitamos en cada momento, a saber observar esos pensamientos y saber que
ahora no tengo hambre real. Lo que estoy sintiendo es frustración por lo mal que me ha salido el día, o por lo estresada que estoy, o porque me ha dejado a mi novio, estoy súper triste y lo que me apetece es comer sin control. Entonces, pues eso, ser consciente de que esas emociones dirigen nuestras acciones y por eso tomamos decisiones equivocadas en cuanto a lo que decidimos comer o no, según cómo nos sintamos. Es lo que te decía, aprender a ser autosuficiente y tomar esas buenas decisiones para nosotros, que es lo que no nos enseñaron en esas dietas tan de moda, ya sea la keto, la de sin carbohidratos, la de... bueno, hay millones de ellas y todas son restrictivas. Y todo lo que restringimos, cuando dejamos de hacerlo, cuando nos relajamos, cuando hemos llegado a nuestro objetivo, nuestro cuerpo nos lo pide desesperadamente. Y si no has comido dulce, ningún postre, durante 6 meses para bajar esos 10 kilos, pues entonces el día que pruebes ese dulce que siempre ha sido tu pasión, no vas a poder comerlo de forma comedida. Es una bola de nieve que se hace cada vez más grande y empiezas y entonces ganamos esos kilos y a veces ganamos kilos de más. Por eso las dietas restrictivas no funcionan y cada vez más gente se está dando cuenta de ello. Cada vez más gente entiende el concepto de comer saludable y cuidarse saludable también, porque es un concepto integral, no es algo que podamos limitar solo a lo que comemos. Nuestro sobrepeso no viene solo de lo que podemos comer todo lo bien que queramos, pero si nos pasamos todo el día en el sofá, esos kilos van a estar ahí sí o sí, ¿no? Tenemos que tener buenas relaciones, tenemos que nutrirnos a nivel interior, hacer las cosas que nos gustan y que nos llenan, vivir una vida plena, siempre con altibajos y siempre con bueno, pues obstáculos. La vida es así, ¿no? Pero tenemos que ser capaces también de aceptar todo tipo de emociones y que la vida es eso, que la vida no es felicidad constante, ¿no? Que la vida es frustración y es ansiedad y que son emociones como la risa o como el placer, ¿no? Que están ahí y que cuando vienen a nosotros tenemos que observarlas, son incómodas, pero convivir amablemente con ellas, con esta sensación, no resistirnos, porque en la medida que nos resistamos a estas emociones, se cronifican, se intensifican y las estamos alimentando, las estamos integrando como un hábito. Y por lo tanto, al crear esa resistencia, mantenemos ese cortisol elevado, esa inflamación permanente, y entonces es un círculo vicioso del que no salimos. Por lo tanto, la clave de todo está en nuestra gestión emocional, en poder observar nuestros pensamientos y elegirlos conscientemente, porque tenemos que tener claro que nosotros no somos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son un piloto automático que va por libre, son un patrón neuronal que hemos aprendido a llevar en una dirección automática a base de practicarlos de una misma forma durante toda la vida. Pero nosotros no somos ese piloto automático de pensamientos. Nosotros somos quien nos observa esos pensamientos. Por lo tanto, este es un concepto que no todo el mundo es capaz de ver, ¿no? Pero es así. Y en la medida que sepamos diferenciarnos de nuestros pensamientos, podremos observarlos con distancia y podremos cambiarlos y redirigirlos hacia un lugar de bienestar que nos apoya. Por eso, ese nivel de conciencia parte de esos pensamientos y de redirigir esos pensamientos a nuestro favor en todas las áreas de nuestra vida. En cómo me voy a organizar esta semana con la alimentación, qué días voy a, pues yo qué sé, a lo mejor no organizarme tanto y permitirme salir con mis amigos y no pensar en qué voy a comer ni qué voy a comer, porque esos momentos también tiene que haberlos, son necesarios.
Mira, otra profesional, que además, otra profesional que tenemos en común, que es Mónica Mrs. Cleanor, una amiga común, amiga del podcast, además, fue entrevistada, habla siempre de organizar para facilitarte el futuro. Y yo muchas veces agradezco a mi yo del pasado el haberme facilitado el presente, ¿no? Creo que la planificación es clave, ¿verdad? También en la nutrición. Totalmente. Y sobre todo, Carmen, cuando estamos integrando esos buenos hábitos de alimentación. Si tú improvisas lo que vas a comer cuando estás todavía con tus patrones antiguos de alimentación, pero quieres comer saludable, pero es imposible hacerlo bien. Por lo tanto, aunque no soy muy defensora del batch cooking, pero cuando estamos integrando esos buenos hábitos, es imprescindible. Es imprescindible que puedas abrir la puerta de tu nevera y puedas tener unas bases de platos que te faciliten el trabajo cuando llegas cansado, cuando no tienes tiempo, cuando tienes que pensar y no quieres hacerlo. Cuando esos mensajes, como dice Charuca, otro podcast que nos gusta mucho desde Queremos Ayudarte, el de Jefa de tu Vida, la radiomente, ¿no? Esa voz interna que tenemos que generalmente nos boicotea, que son cosas que no le diríamos a nadie, pero que a nosotros mismos nos decimos. En ese momento en el que la radiomente la tenemos muy arriba, es mejor facilitarnos la decisión, ¿no? Totalmente. Ponérnoslo muy fácil. Al principio siempre digo, agenda un día y una hora para hacer una buena compra en la que siempre en tu nevera haya alimento que apoye esos nuevos hábitos que tú quieres incorporar de comer saludable, ¿no? Y para facilitártelo mucho, incluso no soy partidaria más adelante, pero sí al principio, de tener lavada y cortada la verdura de modo que solamente tengas que saltearla o ponerla al vapor o como a ti te guste, pero que no tengas que pasar por el trabajo de tener que lavarla, cortarla, porque ya cuando llegas cansado todo eso se hace un mundo, se hace una bola tan grande que dices, nada, me voy al embutido y al pan y luego ya veré lo que hago, ¿no? Por eso ponértelo muy fácil, tener siempre en la nevera ese alimento fresco y alguna base bien orientada para poder hacer esas combinaciones adecuadas al nivel de a cada persona, a las circunstancias de cada persona y a los objetivos también de cada persona, ¿no? Y planificar esas comidas y si ves que puedes llevarte la comida al trabajo, porque siempre vas a comer mejor de una forma más saludable cuando tú te lleves tu propia comida que cuando comas cualquier cosa en una cafetería o en un restaurante. Y volviendo al inicio de la entrevista, que empezábamos hablando de inflamación, ahora quiero preguntarte, porque seguramente más de un oyente dirá, estoy inflamado, ¿cómo puedes identificar la inflamación? ¿Cuál es el detonador? Sí, bueno. O sea, el detonador no, el detonante. El cuerpo nos da todo tipo de señales cuando tenemos inflamación. Lo que pasa es que no estamos en conexión con nuestro cuerpo y no le escuchamos. No le escuchamos. Cuando nos está doliendo la cabeza constantemente, cuando tenemos hinchazón abdominal constantemente, cuando tenemos aprensión en el pecho, cuando no dormimos bien, cuando estamos todo el día cansados, cuando no tenemos el nivel de energía por el suelo, cuando estamos teniendo cándidas constantemente o estamos teniendo virus, nos estamos poniendo malitos constantemente. Todo eso nos está dando muchísima información sobre que nuestro estilo de vida no es el adecuado que nuestro cuerpo no está en equilibrio, que le estamos desatendiendo. Pero todo esto lo hemos aprendido a aguantarlo, a sostener el malestar continuo. Hemos aprendido a convivir con el malestar y no darle solución en el momento en el que nos ocurren todas estas señales, ¿no? Porque, ¿cómo voy a faltar al trabajo? Porque, ¿qué les digo a mis niños que no puedo hacer la comida? Bueno, pues a lo mejor sí. Pues a lo mejor hay que comer
un día cualquier cosa, y a lo mejor lo que necesitas es descansar, o a lo mejor no es un descanso puntual, a lo mejor se trata de poco a poco ir integrando parcelas de tiempo en tu vida diaria que te permitan rebajar esa inflamación y vivir más acorde y más alineada con tus deseos en la vida, ¿no? Con la madre que quieres ser o con la profesional que quieres ser, ¿no? Y para eso tenemos que atendernos, escuchar nuestro cuerpo, escuchar las señales. El cuerpo es sabio, el cuerpo tiene su sabiduría natural y la hemos eliminado completamente a base de autoimponernos, llegar a las expectativas que nos marcamos diariamente de autoexigencia y que son siempre muy elevadas porque muchas veces nos definimos por nuestra autovalía. Nuestra valía depende, la tenemos conectada a esos niveles tan altos de autoexigencia y no nos permitimos parar, ni observarnos, ni cuestionarnos, ni atendernos como debemos, ni atendernos como atendemos a las personas que más queremos, porque siempre cuidamos y queremos más a los demás que a nosotros mismos, porque hay esa creencia de que si yo me cojo una hora para irme al gimnasio cuando acabe mi jornada laboral, soy un poco egoísta. Estoy desatendiendo mis obligaciones como madre o como hija o como atendiendo a otras personas, ¿no? O como amiga, porque mi amiga me ha dicho que quede con ella a tomar un café y por no decirle que no, pues todo el mundo está siempre primero que nosotros, ¿no? Y nada más lejos que ese egoísmo malentendido, porque si nosotros no estamos bien, no podemos ofrecer lo mejor de nosotros a nuestros seres queridos, ni nuestra paciencia, ni nuestro amor, ni nuestra escucha activa. No podemos ser la mejor versión de nosotros mismos y por eso es necesario que nos cuidemos y que nos prioricemos. Pero en la sociedad está muy integrada la idea de que los demás están primero y así somos buenas personas, ¿no? Atendiendo a todo el mundo menos a nosotras. Y para hacer el cierre a este episodio que abre la puerta a que vuelvas, yo creo que un par de veces más, con todas las que quieras, vamos. Encantada, ya lo sabes. El oyente que se esté dando cuenta de que quizás no está, pues, queriéndose todo lo que debería, priorizando a otros o más bien todo el desencadenante de estas decisiones, como decíamos, el estrés que está excesivamente aceptado en la sociedad, que casi es como de éxito decir que no tienes tiempo a nada. Y yo creo que la gente de éxito es la que es capaz de tener tiempo para su ocio también, ¿no? Que es muy necesario. Pues esa gente que se dé cuenta de que está inflamada por todas esas decisiones y por todas esas, o sea, como resultado de una serie de decisiones, ¿qué debería hacer? Debería de cuestionarse qué tipo de vida quiere para sí mismo, ¿no? Si quiere vivir alineado con sus expectativas de autoexigencia o con otro tipo de vida que le aporte bienestar, que prevenga enfermedades, que le permita ser un profesional de mucho más valor, porque está más descansado, porque está mejor alimentado, porque tiene más energía, porque su estrés es inferior, porque su nivel de inflamación está equilibrado y controlado. Debería de cuestionarse cómo queremos vivir nuestra vida. Tirando por nosotros, tirando con estas molestias, este dolor constante, o queremos tener energía, sentirnos vitales, sentirnos plenos en nuestra área personal, profesional, y a través de esas preguntas que no nos hacemos normalmente, pues ir dando pasos en la dirección adecuada. Esto no quiere decir que de repente, pues todos los días a las 7 de la tarde se me caiga el bolígrafo y diga, ahí os quedáis todos, que aunque sea yo el jefe, pues yo me tengo que ir a hacer mi autocuidado. No, esto requiere, pues bueno, ir tomando conciencia poco a poco
de cómo queremos sentirnos y ir poco a poco dándonos esas parcelas de tiempo cada día, permitiéndonos vivir un poco más, aunque solo sea 10 minutos de ejercicio diario, porque tenemos asociado también esa mentalidad de todo o nada, ¿no? O voy al gimnasio 1 hora y media, o para ir media hora, pues ni me pongo la ropa de deporte. Y no es así, Tenemos que entender que 15 minutos, 20 minutos de forma constante hacen mucho más que buenos hábitos muy esporádicos, ¿no? Entonces, esos 20 minutos de ejercicio diario y luego, pues, poner conciencia en subir escaleras en vez de tomar el ascensor o aparcar lejos de donde vas. Todas estas pequeñas cosas hacen muchísimo a nivel físico y las podemos integrar en nuestro día fácilmente. Y es ir empezando poco a poco, es ir cuestionándonos, sobre todo preguntándonos cómo ha ido mi día hoy al final del día, ¿no? He vivido el día de la forma que a mí me gustaría, he tratado a la gente como a mí me gustaría, he saltado más o menos de la cuenta y poco a poco ir tratando de gestionarnos mejor y tratar de, pues eso, de alinearnos con la vida, con una vida que queremos llevar y cómo queremos ser y cómo queremos darnos a los demás. Y todo el mundo podemos hacerlo. La persona más ocupada puede conectar con su respiración en micromomentos a lo largo del día. Puede hacer ejercicio, lo que digo, tema escaleras, ir caminando a trabajar, etcétera, etcétera. Y luego, pues, una tabla de ejercicios, 20 minutos en tu casa, centrada, con propósito, hace maravillas. Yo es lo que hago. Corro un poquito, muy poquito, 10 minutos, y hago una tabla de ejercicios diaria, 20 minutos, 15, 20 minutos, de un yoga adaptado a mis necesidades y se puede perfectamente estar tonificada, estar bien, ayuda a tu mente, ayuda a tu cuerpo, y 20 minutos, quien diga que no tiene 20 minutos al día, tiene un problema mayor. Sí. Que el no tener esos 20 minutos. Pues dejamos esta reflexión. Podemos hacer un futuro podcast que lanza aquí sobre la gestión del tiempo y la alimentación. Y más que la alimentación, las decisiones en nuestra vida, que ya no son solo las de alimentarnos, sino, como bien decías, las de movernos, las de cómo nos tratamos a nosotros mismos, los mensajes que nos lanzamos a nosotros mismos. Este ha sido un poco un resumen de esta charla que has hecho, súper interesante, que daría para hablar horas y horas. Quiero que cierres este episodio haciendo tu breve resumen de qué puntos aconsejarías a alguien que ha escuchado este podcast, se ha dado cuenta de que no está tomando las decisiones correctas, pero no lo puede gestionar por sí mismo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué harían por ejemplo, en una asesoría de nutrición? Mira, todo esto lo describo muy bien, y te lo voy a decir aquí también, por supuesto, lo describo muy bien en mi libro que saldrá en diciembre, a primeros de diciembre, y en el que hablo de la metodología de mi trabajo y todas esas áreas en las que tenemos que poner atención y cómo integrar la información de cada área para vivir mucho mejor, ¿no? Tenemos que tener la información, eso es importantísimo. Si no estamos bien informados, entonces estarás haciendo algo que yo te digo que hagas, pero no se trata de que hagas lo que yo te digo, sino que entiendas por qué lo haces y te sepas autogestionar con la información que yo te doy, ¿no? Por eso es muy importante estar informado. Cómo funcionan nuestras hormonas, cómo funcionan los niveles de insulina en sangre, cómo funciona la grelina y la leptina, cómo las tenemos anuladas a base de estar comiendo constantemente, ¿no? ¿Y por qué comemos constantemente? Pues muchas veces
porque tenemos precisamente esas hormonas totalmente desequilibradas y ya no funcionan correctamente y tenemos la sensación de hambre constantemente. Y luego también comemos constantemente por hambre emocional, porque nos sentimos solos, porque nos sentimos frustrados, porque nos sentimos estresados, ansiosos. Comemos porque luego no vamos a poder comer, comemos porque es la hora, comemos porque los demás están comiendo, comemos por tantas razones que no es hambre real. Que al final pues es eso, desequilibramos las hormonas, comemos constantemente y conducimos todo esto a un sobrepeso que al final es el sobrepeso pues es lo que nos muestra que algo no estamos atendiendo adecuadamente. Por lo tanto, la información, cómo funcionan nuestras hormonas, cómo la distinción entre hambre real y hambre emocional, que uno viene del cuerpo hacia la mente y el otro viene, el hambre emocional viene de la mente al cuerpo. Nosotros creamos la sensación de hambre en la cabeza y entonces comemos, ¿no? Pero el hambre realmente parte del cuerpo, de repente sentimos un vacío y entonces es cuando es el momento de comer, ¿no? Por lo tanto, distinguir entre hambre real y hambre emocional, tener la información adecuada sobre cómo funcionan nuestras hormonas, para saber cuándo le estamos dando la comida, cómo está funcionando nuestro organismo y cómo deberíamos de comer. Cómo integrar el ejercicio, que es lo que hablamos aquí, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque la actividad física es necesaria para, igual que la alimentación, para prevenir enfermedades, para estar activo, para estar bien, para que nuestros músculos y nuestros huesos estén en perfectas condiciones y se mantengan bien a lo largo del tiempo. Y un descanso de calidad es importantísimo, porque si no dormimos, al final, lo que decíamos antes, estaremos tirando de nosotros al día siguiente con estimulantes y con decisiones alimentarias de cualquier manera. Y la clave de todo esto es una buena gestión emocional. Es importante entender cuáles son las causas que nos llevan a descuidar todo lo anterior, que es lo que realmente nos da la salud. Entonces es muy necesario que veamos lo que hay detrás de ese sobrepeso, ¿no? Y que nos hagamos responsables. Que también nos a veces, hagamos ¿no? responsables. Que a veces dejamos como la responsabilidad en manos de un profesional, Eso. Pero de una forma externa. O sea, solucióname este problema. Eso es. No quiero ser parte de la solución, sino soluciónamelo tú. Da mucho miedo enfrentarse a la incertidumbre de afrontar situaciones desagradables, conversaciones incómodas con personas que nos están desvitalizando. Todo eso forma parte de esa gestión emocional que evitamos con comidas, bueno, el que la evita con comida, el que no con otras drogas, estimulantes, juegos, bueno, pues otro tipo de cosas, ¿no? Pero en el tema que nos ocupa, pues sobre todo, pues con los hábitos de vida, ¿no? Viendo mucha televisión, mucho Netflix y comiendo de cualquier manera, ¿no? Por eso es importante afrontar los problemas de origen, porque son la causa que nos impide llevar una vida saludable, una vida de bienestar y, bueno, pues es necesario trabajar todas las parcelas por igual y no centrarnos solamente en un punto. Pues Bea, aprovecho que nos acabas de hacer este, como dicen ahora, hype, o spoiler, mejor dicho, del libro. Te invito personalmente y en nombre del Espacio 360 de Más y Más a que hagas la presentación cuando en diciembre salga del libro en ese Espacio 360 que tenemos maravilloso en Parque Principado. Muchas gracias, Carmen, gracias. Acepto tu invitación y seguro que estaré allí encantada de la vida. Genial, Bea. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. @BeaFoodCoach en Instagram, que sube cosas interesantísimas. Y lo dicho, en Queremos Ayudarte, pues es un placer contar con profesionales como tú. Gracias por invitarme, Carmen. Gracias a todos los que nos escuchan y bueno, espero poder acompañarte todas las veces que tú quieras y que los oyentes también quieran. Este capítulo ha sido posible gracias a Gullón Cero, galletas sin azúcares y mucho sabor.
Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.